Johann Wolfgang von Goethe. 28 de agosto de 1749, 22 de marzo de 1832. Escritor alemán. Considerado el literato más importante en lengua alemana y una de las figuras más destacadas de la literatura mundial. Obras: Las penas del joven Werther, Las afinidades selectivas, Fausto, Teoría de los colores. Género: poesía, novela, teatro, ensayo. Movimiento: romanticismo, clasicismo de Weimar. Padres: Johann Caspar Goethe y Katharina Elisabeth Goethe. Cónyuge: Christiane Vulpius, 1806 a 1816. Parejas: Anna Elisabeth von Turckheim, Ulrike von Levesow. Hijos: Julius August Walter. Altura estimada: 1,69 metros. Goethe nació el 28 de agosto de 1749 en el seno de una familia de clase media de Frankfurt de Main, Alemania. Familia: Johann Caspar Goethe, su padre, un abogado y un hombre ilustrado, se retiró de la vida pública y educó a sus hijos él mismo. Su madre, Katharina Elisabeth Taxor, fue hija de un antiguo alcalde de Frankfurt, lo cual le relacionaba con la burguesía patricia de su ciudad. Todos los hijos del matrimonio, a excepción de Goethe y su hermana, Cornelia Friedrich Christiana, que nació en 1750, murieron en edades tempranas. Goethe fue casi de todo: empresario teatral, crítico, periodista, político, diplomático, pintor, pedagogo, filósofo, historiador, libretista de ópera. Hizo algo más que pinitos en las ciencias y finalmente fue novelista, memorialista, dramaturgo y poeta. Dotado de una fabulosa inteligencia y de un ejemplar equilibrio espiritual, conseguido mediante una rigurosa disciplina, se convirtió en vida en el paradigma de un cierto ideal europeo basado en la cultura y en la curiosidad universal. Estudios. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Leipzig, donde se interesó por la literatura y la pintura. Estudió también ocultismo, astrología y alquimia. Katharina von Plattenberg, una amiga de su madre, le introdujo en el misticismo religioso. Escritor. Entre sus obras iniciales se encuentran una comedia en verso de un acto, El capricho del enamorado 1767, y una tragedia en verso, Los cómplices 1768. En Estrasburgo, conoció a Friedrich Bryan, quien le inspiró la mayoría de sus personajes femeninos. Más adelante inició amistad con el filósofo y crítico Johann Gottfried von Herder. Tras graduarse en Derecho y regresar a Frankfurt, escribió la tragedia Ghost von Berlichingen 1773. Junto al Manifiesto sobre el estilo y el arte alemán 1773, al que contribuyeron Goethe, Herder, con 2 ensayos en los que elogiaba a Ossian y a Shakespeare, y otros. Aquel drama inauguró el importante movimiento literario alemán conocido como Sturm und Drang, tormenta e impulso, precursor del romanticismo alemán. En su obra se podían reflejar las pasiones más desatadas, pero él vivió toda su vida como un gran burgués sin permitir que sus deseos le llevaran al abismo a donde iban a parar algunos de sus personajes más célebres. Se cuenta que a mediados de 1772 Goethe conoció a una tal Charlotte Buff, esposa de un funcionario de apellido Kästner. Se enamoró de ella y sufrió por la imposibilidad de ese amor. El poeta tardó 2 años en superar su fracaso, y acaso su relación con Maximiliana Brentano actuó como paliativo contra la pena de aquella relación imposible. Werther. En 1774, y en pocos meses, Goethe escribió Las penas del joven Werther. La trágica historia se convirtió en la obra emblemática del romanticismo. Aunque fue censurado por los sectores religiosos por justificar el suicidio, la novela tuvo una acogida sin precedentes. Incluso Napoleón confesó haberla leído más de 8 veces. Entre 1772 y 1775 escribe los dramas Clavijo 1774 y Estella 1775 y muchos ensayos cortos sobre temas literarios y teológicos. Mientras intentaba abrir sin éxito un bufete de abogados en Frankfurt, en la primavera de 1775, se comprometió con Lili Schoenemann, hija de un banquero de la ciudad, pero diferencias sociales y de estilo de vida terminaron por romper el compromiso. En 1775 Carlos Augusto, heredero del ducado de Sajonia-Weimar, invitó a Goethe a vivir y trabajar en Weimar, su capital, que entonces era uno de los centros intelectuales y literarios de Alemania.
Desde 1775 y hasta su fallecimiento, fijó aquí su residencia. La experiencia en la administración pública, que incluyó destinos en cargos importantes del gobierno de Weimar, así como un periodo de consejero privado, le dio un amplio conocimiento de los asuntos prácticos. En 1782 fue añadida la partícula von a su apellido por el mismo duque Carlos Augusto pese a las protestas de la nobleza. Estudió mineralogía, geología y osteología. Escribió poco durante los primeros 10 años de su estancia en Weimar, si se exceptúan algunos magníficos poemas inspirados por Charlotte von Stein, entre los que se encuentran la lírica Canción nocturna del caminante y la balada El rey de los elfos. La libertad como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Goethe. Fausto. Comenzó la composición de algunas de sus obras más famosas, como el drama en prosa Ifigenia en Tauris 1787 y los dramas de carácter Egmont y Fausto, que luego sometería a cambios como resultado del siguiente acontecimiento importante de su vida, su estancia en Italia desde 1786 hasta 1788. Tras visitar varias ciudades en el norte, se estableció en Roma, donde permaneció hasta 1788. Estudió el arte, la arquitectura y la literatura de Grecia y Roma. Desde entonces su obra desarrolla temas universales e intemporales, incluyen una versión en versos yámbicos, de Ifigenia en Tauris, los dramas Egmont 1788 y Torquato Tasso 1790, y un trabajo sobre Fausto, parte del cual apareció como fragmento 1790. Estas obras llevaron a la literatura alemana la disciplina de ideas y formas que inició el así llamado período clásico. Matrimonio e hijos. Regresó a Weimar en 1788 encontrando oposición a sus nuevos principios literarios y se ganó la enemistad de algunos círculos de la corte por vivir con una joven, Christiane Vulpius, que en 25 de diciembre de 1789 le dio un hijo. Convertida en su esposa en 1806, con ella tuvo 5 hijos, aunque solo Julius August, el primer nacido, alcanzó la edad adulta. Teoría de los colores. Goethe mismo esperó ser renombrado como un científico. La biología ha reconocido su larga deuda hacia él, especialmente por el concepto de morfología, el cual es fundamental a la teoría de la evolución. Él pensó que su trabajo más importante era Zur Farbenlehre, 1810, la teoría de los colores de Goethe, en el cual intentó desacreditar la ciencia newtoniana. Dirigió el Teatro Ducal, de 1791 a 1813. Conoció a Friedrich von Schiller, dramaturgo alemán. La relación, que duró desde 1794 hasta la muerte de Schiller en 1805, fue trascendental para Goethe. Las principales producciones fueron contribuciones al periódico de Schiller, Las Horas, que incluyeron Elegías Romanas 1795, una serie de tiernos poemas amorosos inspirados en su relación con Christiane Vulpius. La novela Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister 1796 y el idilio épico en verso Germán y Dorotea 1798. Schiller animó también a Goethe para que volviera a trabajar en Fausto, cuya primera parte fue publicada en 1808. El periodo desde 1805 hasta su muerte en Weimar fue muy productivo. De sus escritos entre 1805 y 1832 destacan las novelas Las afinidades selectivas 1809 y Los años de formación de Wilhelm Meister, 1821, revisado en 1829, un relato de su viaje por Italia, Viajes italianos 1816, Poesía y verdad, su autobiografía, 1811 a 1833, una colección de poemas, Diván de Oriente y Occidente 1819. Que intentan el maridaje del este y el oeste, y la segunda parte de su poema dramático Fausto, publicado póstumamente en 1832. Se ha dicho de él que fue el último hombre del Renacimiento porque la amplitud de sus conocimientos y la variedad de sus intereses lo emparentaron con figuras como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, por citar a dos genios absolutos y polifacéticos. El legado manuscrito del escritor y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe forma parte desde 2002 del Patrimonio de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Masón. Ingresó a la masonería el 11 de febrero de 1783, aunque para el escritor masónico Lorenzo Frau Abrines, en el Diccionario Enciclopédico de la Masonería, I. p. 508,
Fue iniciado el 23 de junio de 1780, a los 31 años en la Logia Amalia que abatió columnas 2 años después. El 2 de marzo de 1782 Goethe fue elegido maestro al mismo tiempo que el duque Carlos Augusto y un tal Oder. Siguiendo a Frau, se sabe que el 23 de marzo de 1830 la Logia Amalia celebró el aniversario masónico número 50 de Goethe, con cuyo motivo este compuso los versos titulados para la fiesta de San Juan de 1830. Muerte. Fallecido el 22 de marzo de 1832 de un infarto agudo de miocardio, en Weimar, Alemania, la logia ofició la ceremonia de duelo el 9 de noviembre del mismo año. Es feliz, sea rey o campesino, el que encuentra paz en su hogar. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl